Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este episodio hablaremos de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Pitágoras. Aunque su vida está envuelta en mitos y leyendas, sabemos que su pensamiento y legado han perdurado hasta nuestros días. En el siglo VI a.C., en la isla de Samos, actualmente en la costa occidental de Turquía, nació uno de los filósofos más influyentes de la historia. Pitágoras fue un hombre polifacético, filósofo, matemático, místico y líder espiritual. Se dice que viajó por Egipto, Babilonia e India, donde aprendió de las culturas y religiones de esos lugares. Al regresar a Grecia, fundó su escuela en Crotona, en el sur de Italia, donde enseñó a sus seguidores una visión holística del universo. Pitágoras y sus seguidores creían que la armonía y la belleza en el universo se podían explicar mediante las proporciones matemáticas. Según ellos, las relaciones numéricas simples y simétricas subyacen en todo el universo y en todas las cosas. Los números no solo eran útiles para contar o medir, sino que eran la clave para entender el universo en su totalidad. Por ejemplo, la teoría pitagórica de los números sugiere que los números enteros son los componentes fundamentales de todo lo que existe en el universo. Cada número tiene su propio significado y simbolismo, y las proporciones numéricas tienen un alcance especial para los pitagóricos. De hecho, creían que los números eran entidades abstractas que existían por sí mismas, más allá del mundo físico. Así, los números eran la esencia de todas las cosas y las relaciones entre ellos eran la clave para entender la naturaleza del universo. Pitágoras y sus seguidores descubrieron muchas propiedades matemáticas interesantes. Por ejemplo, demostraron que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados y que la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados. También descubrieron que los números pares e impares tenían propiedades muy diferentes. Los números pares podían dividirse en dos partes iguales, mientras que los impares no. Descubrieron que todos los números pares se podían expresar como la suma de dos números primos, y que la suma de los primeros n números impares era igual al cuadrado del número n. En el campo de la música, los pitagóricos creían que la armonía musical se basaba en proporciones matemáticas. Por ejemplo, las octavas en la música se dividen en relaciones matemáticas simples. Una octava se divide en dos partes iguales, una quinta se divide en tres partes iguales y así sucesivamente. Estas proporciones matemáticas se llaman proporciones pitagóricas y son la clave de la teoría musical occidental hasta el día de hoy. Pitágoras creía que la música tenía propiedades místicas y curativas. Según él, cada nota musical correspondía a un número, y las relaciones entre las notas eran proporcionales a las relaciones entre los números. También creía que la música podía afectar a la mente y al cuerpo de las personas de maneras misteriosas y poderosas. Y es que la música era una herramienta importante para purificar el alma y acercarla a lo divino. De hecho, se dice que Pitágoras descubrió que ciertos acordes musicales eran capaces de curar enfermedades físicas y mentales. Según la leyenda, incluso convenció a los habitantes de Crotona de que construyeran una sala de música en la que se podían tocar estos acordes para curar a los enfermos. Además, los pitagóricos creían que las proporciones matemáticas también se aplican a la arquitectura y al diseño. Según ellos, la belleza y la armonía en la construcción de edificios y estructuras se pueden lograr mediante el uso de proporciones matemáticas simples y simétricas. Para los pitagóricos,
las proporciones matemáticas eran la clave para entender y explicar la armonía y la belleza en el universo. Creían que las relaciones numéricas subyacentes en todo lo que existe era clave para comprender la naturaleza del universo y la vida humana. Pero Pitágoras no solo se enfocó en las matemáticas, también fue un líder espiritual y místico. Creía en la reencarnación y enseñaba que el alma humana podía evolucionar a través de la práctica de la virtud y la sabiduría. Según él, la música era una herramienta importante para alcanzar este objetivo. Creían en la reencarnación, es decir, en que el alma de una persona podía renacer en otro cuerpo después de la muerte. Según su creencia, el alma era inmortal y se movía a través de diferentes cuerpos a lo largo del tiempo. Esta creencia se basaba en la idea de que todo en el universo estaba conectado y que existía una armonía y proporción en todas las cosas. Según los pitagóricos, el universo estaba gobernado por leyes matemáticas y la vida humana era una parte importante de ese universo matemático. Para los pitagóricos, la reencarnación era un proceso en el que el alma de una persona se movía de un cuerpo a otro en un ciclo constante de nacimiento y muerte. Creían que cada persona tenía una serie de vidas y que la calidad de esas vidas dependía de las acciones de la persona en la vida anterior. En este sentido, también creían en la idea de la transmigración de las almas, lo que significaba que el alma se podía reencarnar no solo en seres humanos, sino también en animales y plantas, dependiendo de sus acciones en vidas anteriores. Esta transmigración de las almas se conoce como la metempsicosis. La metempsicosis se refiere a la creencia de que el alma humana es inmortal y que después de la muerte se reencarna en otro ser vivo, ya sea humano o animal. La idea era que las almas pasaban por un ciclo de nacimientos y muertes y que el objetivo final era purificar el alma para alcanzar la perfección y la unión con lo divino. Esta creencia en la metempsicosis era central en la filosofía pitagórica y se consideraba una forma de explicar la existencia del mal y del sufrimiento en el mundo. La reencarnación era una oportunidad para que el alma aprendiera y evolucionara, y se creía que aquellos que llevaban una vida virtuosa y seguían los preceptos pitagóricos podían mejorar la calidad de sus vidas futuras. Su filosofía de vida se centraba en la armonía y el equilibrio. La vida humana debía ser guiada por la razón y la sabiduría, y la virtud debería ser el objetivo final de todas las acciones. Para alcanzar la verdadera felicidad era necesario equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Pitágoras también creía en la importancia de la música y la geometría en la vida humana, ya que, como hemos dicho, enseñaba que el universo estaba organizado de acuerdo con principios matemáticos y armónicos. Pitágoras también era un defensor del vegetarianismo y la simplicidad en la vida. Creía que la carne era impura y que comerla era un acto de violencia. También creía que la riqueza y el poder eran peligrosos, ya que podían llevar a la corrupción y la decadencia. Tenía una dieta muy específica y que abogaba por el vegetarianismo. Se cree que él y sus seguidores no comían carne ni bebían vino, y algunos incluso se abstenían de consumir alubias. Hay una anécdota en la que se cuenta que él y sus seguidores estaban caminando por un campo de alubias cuando se encontraron con un agricultor que estaba a punto de quemar las plantas. Pitágoras le pidió que detuviera el fuego y le compró esas plantas, las cuales llevaron a casa para plantarlas en su jardín en lugar de consumirlas. Otra historia
cuenta que ordenó a sus seguidores que nunca comieran animales que habían sido sacrificados, ya que creía que la sangre de los animales contenía su alma y que consumirla era cometer un acto sacrílego. En general, Pitágoras y sus seguidores tenían una dieta muy estricta y creían que la alimentación era un aspecto importante de la vida en busca de la purificación del cuerpo y el alma. Tenían ciertas restricciones alimentarias en relación a las legumbres. Según algunos relatos, evitaban comer algunas como garbanzos porque creía que contenían las almas de los muertos. También se dice que se abstenía de comer alubias porque creía que causaban flatulencias y eran difíciles de digerir, lo que podía perturbar la mente y el cuerpo. Además, Pitágoras consideraba que las legumbres eran alimentos que pertenecían al mundo inferior y por lo tanto debían ser evitados por aquellos que aspiraban a una vida más elevada y pura. En su lugar, fomentaba el consumo de alimentos frescos y naturales como frutas, verduras, nueces y semillas. A pesar de su influencia en la historia de la filosofía, la vida de Pitágoras está envuelta en misterio y leyendas. Se dice que fundó una sociedad secreta de seguidores que se comprometían a guardar sus enseñanzas en secreto. También se cree que tuvo una serie de discípulos famosos como Filolao y Alcmeón. Incluso se puede considerar a Platón como un filósofo influenciado por la filosofía pitagórica. Se sabe que Platón visitó Italia y Sicilia, donde estudió con pitagóricos y se familiarizó con sus enseñanzas. Además, varios de sus diálogos incluyen temas y conceptos que reflejan la filosofía pitagórica, como la creencia en la existencia de un mundo de las ideas y en la importancia de las matemáticas y la geometría en la comprensión de la realidad. De hecho, algunos estudiosos creen que Platón utilizó la filosofía pitagórica como base para su propia filosofía. Pitágoras también fundó una comunidad religiosa que se centraba en la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del estudio y la meditación. Los miembros de la comunidad vivían juntos en un ambiente de camaradería y se esforzaban por vivir de acuerdo con los principios de la virtud y la armonía. Sin embargo, a pesar de su enfoque en la armonía y la belleza, la comunidad pitagórica no estaba exenta de conflictos y tensiones internas. Se dice que hubo desacuerdo entre los miembros de la comunidad sobre la interpretación correcta de las enseñanzas de Pitágoras y sobre la dirección futura de la comunidad. Esta sociedad pitagórica no siempre fue pacífica. Se dice que en cierta ocasión un grupo de seguidores suyos atacó una casa donde se encontraban algunos de sus detractores, matando a muchos de ellos. Esto causó una gran controversia y finalmente llevó a la disolución de la sociedad pitagórica. A pesar de este incidente, la influencia de Pitágoras en la filosofía y la cultura occidental ha sido enorme. Su idea de que el universo es un sistema ordenado y armonioso ha inspirado a muchos científicos y filósofos a lo largo de la historia, y su enfoque en la música y la espiritualidad ha tenido un impacto duradero en la cultura occidental. Además de su filosofía de vida, también es conocido por sus contribuciones a las matemáticas. Es famoso el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Igualmente desarrolló la idea de los números irracionales y fundó la escuela pitagórica, que tuvo una gran influencia en la filosofía y ciencia de la antigua Grecia. En resumen, Pitágoras fue un hombre extraordinario, cuya vida y obra han influido en la historia de la filosofía, las matemáticas y la cultura occidental en general. Su creencia en la importancia de las proporciones matemáticas y la armonía en el universo ha tenido un peso importante en la música, la arquitectura y otras áreas de la cultura humana.
Su énfasis en la práctica de la virtud y la búsqueda de la sabiduría también ha sido una influencia duradera en la filosofía y la religión occidentales. Como siempre, espero que te haya resultado interesante esta historia pequeña de la filosofía, donde hemos repasado el mundo pitagórico. Si ha sido así o no, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.